Aplicaciones de las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas tienen diferentes aplicaciones en la vida, pero las más utilizadas son el seno y el coseno porque no tienen huecos en su dominio. Un ejemplo son las ondas de sonido en las mareas del mar, y la aplicación más recurrente es la intensidad de la corriente eléctrica. En este caso nos enfocaremos en la intensidad de la corriente eléctrica y las ondas de sonido. Entonces, la ecuación de la intensidad de la corriente eléctrica alterna en un aparato está dada por la relación matemática I de t igual a mayúscula por el seno de b mayúscula pi por t. La unidad de la expresión está t es en segundos y la intensidad es en amperes. Las variables a tiene que ser mayor que 0, nos indica cuál es la amplitud, es un alargamiento vertical, y b mayor que 0 nos indica que el periodo se acorta, pues es una compresión horizontal, y el seno el periodo es de 2pi y pasa a ser de 2pi entre b mayúscula por pi. Uno de los elementos más utilizados en las ondas es la frecuencia, que equivale al inverso multiplicativo del periodo, que quiere decir la cantidad de ciclos de onda que da en una unidad de tiempo. Entonces la frecuencia se calcula frecuencia igual a 1 entre p, p es el periodo. Por ejemplo, si el periodo es 1 entre 50, entonces la frecuencia es 1 entre 50. Aquí aplicaremos una ley de sándwich que lo que hace prácticamente es subir este al numerador. Por lo tanto, la frecuencia es de 50. Es decir, pasa 50 veces en un ciclo. Entonces, el sonido, así como la música, se propaga como ondas longitudinales que tienen un modelo de función senoidal, es decir, un seno, y ejercen presión al medio donde están. En el caso de las ondas de sonido, la frecuencia se llama tono, la amplitud se llama sonoridad, que su unidad son los decibeles. En general, la velocidad del sonido se mide en segundos. Entonces, el modelo para estas variables es f de t igual a minúscula por el seno de b minúscula pi por t, donde a es mayor que 0, es la amplitud de la onda, y el periodo p es 2pi entre b minúscula por pi. Esto es porque el periodo del seno es 2pi. Ejemplo, se tiene la función de intensidad de corriente alterna I de t igual a 3.5 por el seno de 80pi por t. T es en segundos. Determina el periodo, la frecuencia y la amplitud. Entonces, la ecuación general nos dice que es I de t igual a mayúscula por el seno de b por t. Por lo tanto, la amplitud es 3.5. Nos dice qué tan alargado es. El periodo es 2pi entre lo que multiplica t, en este caso 80pi. El periodo es 2pi entre 80pi, por lo tanto es 1 entre 40. Y la frecuencia es 1 entre el periodo, pero el periodo es 1 entre 40, por lo tanto la frecuencia es de 40. Es decir, se va a repetir la onda 40 veces en un segundo. Ejemplo, si se tiene la función de intensidad de corriente de I de t igual a 5 por el seno de 120 pi por t, t en segundos, determina el periodo, la frecuencia y la amplitud. Otra vez, la ecuación general es I de t igual a por el seno de b por t. Por lo tanto, la amplitud, por eso es a mayúscula, la amplitud es 5. El periodo es 2pi entre lo que multiplica t, en este caso 120pi. Entonces aquí
el periodo es 1 entre 60 y la frecuencia es 1 entre el periodo, es decir, 1 entre 60, haciendo la ley de sándwich, 1 por 60 y 1 por 1, obtenemos que son 60. Aplicaremos el modelo base. Determinaremos la ecuación de una cuerda de guitarra que vibra a 779 ciclos por segundo y tiene una amplitud de 3 por 10 a la menos 5 metros. La amplitud de la cuerda es 3 por 10 a la menos 5 metros. La frecuencia es de 779 ciclos por segundo, pero esta es la inversa del periodo, por lo tanto hay que determinar cuánto vale B. Por lo tanto, B es 779 por 2pi, esto es 1558 pi. Finalmente hay que escribir la ecuación. F de t es igual a 3 por 10 a la menos 5 por el seno de 1558 pi por t. Ahora, un camión de bomberos pasa cerca de ti. La sirena tiene una frecuencia de 856 ciclos por segundo a 110 decibeles. Determinar la ecuación que describe el sonido. La frecuencia es de 856, pero es igual a B entre 2pi. Hay que determinar cuánto vale B. Por lo tanto, B es igual a 856 por 2pi, que es 1712 pi. Y como la sirena es a 110 decibeles, la amplitud es 110. Entonces la ecuación es f de t es igual a 110 por el seno de 1712 pi por t. Espero que con esta explicación quede claro la aplicación que le podemos dar a las funciones trigonométricas, en particular seno y coseno. Tal vez existan aplicaciones para las demás, pero son más complejas.